Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, vamos a orar. Un momentito. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Hoy venimos aquí, Señor, reconociendo, Padre, que solo tú eres la verdad, solo tú eres la vida, Jesús. Hoy venimos a pedirte, Señor, hambrientos, Señor, que nos alimente, Señor. De tu palabra venimos a pedir de ese pan de vida, Señor. Te pido, Señor, para que todas las palabras que salgan de mi boca hoy, Señor, sean conforme a tu palabra, que no me aparte ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que solamente dé a conocer lo que tú has dejado en ella, para edificación de la iglesia, Señor, para que tengamos vida en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál fue la promesa más difícil? ¿Tu promesa más difícil de cumplir? Pues yo las promesas más difíciles de cumplir fueron las que cuando estuve bajo la ley le hice a Dios, ¿no? Porque yo pensaba que era por mi comportamiento. Y entonces yo siempre que iba, cuando asistía a la otra iglesia, yo iba y me sentía como la más miserable de todas porque yo nunca podía cumplir. Yo tenía que ser buena y resulta que es que no hay ni una buena. Entonces esa ha sido la promesa más difícil de cumplir pues yo creo no, ya Dios me perdonó de esas promesas que hice sin cumplir porque ya sé que buena solamente soy a través de Jesús. La promesa que tú hacías era como que me voy a portar bien, voy a tener toda la voluntad, voy a poner el empeño de ser fiel, Voy a tratar. leal. Sí, Voy a A mí me tratar. pasaba ahora sí voy a tratar. Voy a tratar porque Realmente pues... A mí me pasaba que sí, igual que claro, o sea, te voy a prometer que todos los días te voy a buscar, sea como sea, no voy a dejar de orar como tal. Y un día no oraba y yo me sentía con angustia. Entonces, lo que dice Caro, de verdad, que a mí también me pasa. A mí me parece algo bien chistoso. Me causa de verdad curiosidad este asunto. Las iglesias ahora cristianas usan bastante el método de los encuentros, de los aposentos, de los preencuentros, en fin, esos eventos donde la gente se aísla durante 3 días o un mínimo un día. Y después de ese día, o en ese día, la gente empieza a prometer, incluso yo lo hacía. No, pero es que ahora sí es en serio. Ahora sí es en serio y a partir de hoy, mejor dicho, santo y puro. ¿No? Sí, No. ¿Cuánto dura esa emoción? ¿15 días? ¿Un mes? emoción. ¿15 días? ¿Un mes? ¿Cuánto duraba? Porque es que Y no... algunos ni siquiera, porque a veces salían y Seguían quedaban igual. sí. No, pero Otro después que de la tampoco aposento como- uno quedaba un poquito... Sí, o sea, uno como que Uno queda quería reflexionando, portarse uno bien. quería portarse bien, Sí, ¿sí? uno quería portarse Bajo la ley, Sí. portarse Exacto, bien. Realmente había de pronto ese deseo Sí. de cumplir esas Sí, promesas. claro. Pero pues habían otros factores, de pronto, como decía Iván, de pronto responsabilidad, o de pronto falta de responsabilidad,
De pronto, esta pregunta la hice a varias personas mientras estaba preparando el estudio. Y de pronto a veces asocian la palabra promesa con lealtad, con palabra, ¿no? Como con esa palabra firme, ¿no? Sí, sí. Mm, Es que eso ya no se usa. y con pero- voluntad, pero- de pronto con voluntad también, También. como que no, yo tengo, si no cumples, porque de pronto fue falta de perseverancia o voluntad de cumplir a esa persona, esa promesa. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso, por eso se hizo la relación con esta pregunta. Entonces, vamos a ir. Bueno, primero que todo, para que exista una promesa, primero debe existir alguien que dé esa promesa, ¿no? Entonces en la Biblia siempre encontramos, de pronto hemos escuchado, que habla del cumplimiento de una promesa. Pero entonces es importante saber, bueno, ¿cuál es esa promesa? ¿Cuál es la promesa? Y además, ¿quién dio la promesa? Porque pues la Biblia es bastante amplia, entonces para saber cuál es esa promesa, entonces debemos escudriñar la palabra. Entonces, por favor, vamos a Génesis 12, versículo del 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y a tu parentela, y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, ¿cuál es la promesa? Está diciendo que hará de Abraham una nación grande y que bendecirá esa generación de Abraham, esa familia de Abraham. Sí. ¿Y alguien más? Pues Ah. le prometió que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Les es una promesa. Les está Es haciendo una promesa. una promesa, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Sí. ¿verdad? Si nosotros vemos ahí la promesa, le está diciendo a Abraham, ¿no? En ti van a ser benditas las naciones de la tierra, pero tenemos que primero pensar, ¿por qué dice que serán benditas? O sea, ¿qué significa esa bendición? ¿O cómo serán benditas? Porque ya está la promesa que se le dio a Abraham, pero ¿cómo se va a dar la bendición a través de Abraham? Carlos, ¿cómo crees o qué piensas que de pronto, por qué motivo se da esa promesa a Abraham? O sea, ¿cómo se puede cumplir esa bendición? ¿O cuál es esa bendición? Pues en el Antiguo Testamento la bendición era la descendencia que ellos iban a dejar, que por medio de esa descendencia viniera el Salvador, el Mesías. Exacto, esa es la respuesta. Realmente en el Antiguo Testamento la bendición, o las mujeres, para ellos era una gran bendición que de su descendencia viniera el cumplimiento de esa promesa. ¿Y quién dio la promesa? Dios por medio del ángel. Ujú, sí, Dios por medio del ángel. Entonces vamos a ir por favor a Gálatas 3, versículos 7 y 8. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Bueno, ahí está diciendo que a través de Abraham iba a venir a través de su genealogía, de sus hijos, de sus nietos o tataranietos, iba a venir esa bendición. Pero también nos está diciendo que previendo que las familias de la tierra serían benditas.
obviamente ahí también está incluyendo o está hablando de los gentiles, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces dice que serían benditas, pues serían justificadas por la fe. Pero entonces ahorita nos ponemos a pensar, porque dice que la promesa o esa bendición es que seríamos justificados por la fe. Entonces, si yo digo en ese momento, no, es que yo tengo fe que me va a ganar el valor, entonces esa fe aplicaría pasa para es que ser bendita. Depende de lo que sea la fe. Lo que pasa es que no, yo pienso que hay dos conceptos. Uno es la actitud positiva y el otro concepto es la fe. ¿Sí? ¿Mm? Y la fe, cuando estamos hablando de fe, solamente se puede definir de una manera. Cuando nosotros estamos esperando la promesa del Padre. ¿Sí? La palabra de Dios, cuando estamos esperando que se cumpla la palabra de Dios. Mientras que actitud positiva es humanamente, estamos hablando humanamente. Estamos hablando de que es una fuercita, ¿sí? De que yo le pongo mi entusiasmo, ¿sí? Que pienso positivo. Pero eso es humanamente hablando. Humanamente no es posible tener fe. O sea, humanamente, o sea, hablando entre humanos, no hay fe. Es actitud positiva. Es que ahí tendríamos que ir como a la palabra, a ver qué dice la Sí, palabra. y- Es que sí, realmente todos lo debemos ver. Es Porque lo que dice Samuel es verdad, o sea, sí, yo puedo decir, ay no, yo tengo esta, y yo sé que esto se me va a cumplir, pero pues que la palabra realmente de que es la fe. Exacto, es que aquí nos habla de que esa promesa o esa bendición viene es porque las familias de la tierra serán justificadas por la fe. Pero entonces podríamos decir, ¿no? O bueno, yo en algún tiempo también le dije, ¿no? Pues yo puedo decir, no, es que yo fui viciosa, yo le puedo decir, ir delante de Dios y decirle, o eso pensaba yo, puedo ir delante de Dios y decir, ay, Señor, no, es que yo fui viciosa, yo fui buena hija, o yo tuve buenas calificaciones, o no, yo no tiré piedras en el paro campesino. Sí, yo no saqué nada por allá en esos paros, yo no maté a nadie. ¿Sí? Podría ir delante de Dios y intentar o tratar de justificarme. Y además decirle, no, es que yo todas esas cosas buenas las hice porque yo creía en ti, porque yo tenía fe en que tú existías. ¿Sí? ¿Será que nosotros podemos hacer eso? ¿Por qué? Porque es que la misma palabra dice que no hay ni uno solo bueno. Entonces no hay justos. ¿Sí? Entonces no es por mis actos. Yo no me puedo presentar ante Dios diciéndole yo hice o dejé de hacer esto porque antes me estoy poniendo yo misma la soga al cuello porque es que no soy justa delante de Dios. Me justifica solamente Jesucristo. Esa es la fe que yo tengo. Que Jesús es el que permite a través de esa obra que él hizo que yo me acerque al Padre confiadamente diciéndole, mire, aquí estoy, pero Jesús delante de mí. Exactamente. Nosotros no nos podemos presentar delante de Dios pretendiendo ser justos o queriendo justificarnos por las cosas buenas que pues sí, realmente uno no dice que darle una mano a un hermano, que ayudarle, no se debe hacer, no, sino que pretender llamarnos buenos por esas cosas no es lo que dice la palabra. La palabra dice claramente en Romanos 3 que no hay justo ni a un uno, y eso nos incluye a todos. Por más que hayamos sido buenos hijos, buenos trabajadores, no nos exime de que somos injustos, de que somos pecadores. Pero entonces vayamos a lo que dice. Si quieres, lo de que ¿Lo es la leemos? fe. Es la fe. Sí, exacto, vayamos a eso porque Sí. usted dice que, bueno, ya sabemos que dice que justificados por la fe, Ajá. pero bueno, no podemos ir delante de Dios y justificarnos. Entonces vamos a ver lo de la fe, el aspecto de la fe. Entonces, ¿ves? ¿Claro? Listo. Entonces, pues es que la vaina es, pues la idea del grupo también es que como que todos participemos con la palabra de Jesús. Entonces yo voy a poner como mi granito. Y no, pues todos podemos hacer. Hablando de la fe, pues lo que hablaba Samuel ahorita, de que, bueno, la gente dice que la fe es como creer en algo, creer que algo se le va a llegar. Pues entonces miremos a ver qué dice la palabra. Y está en Hebreos 11.
versículo 1. Este versículo yo creo que todos nos los hemos aprendido. Ay, sí, la fe. Entonces que nos preguntan siempre, bueno, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que se espera y qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que siempre queda ahí? Entonces todo el mundo, no, pues yo espero un carro, yo espero una moto, y sí. O no, lo que no veo es mi casa, entonces voy. Entonces vamos a ver. Visualícelo. Píselo. Miremos qué sigue diciendo la palabra de que Dios dice que lo que pisaron vuestras plantas. porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces ahí está hablando de Abraham. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué es lo que no se ve? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, ¿ese fe en qué? En su palabra, en la palabra que él dejó. Y lo que esperaban que eran ellos. ¿Qué era lo que esperaban? Entonces, miremos el versículo 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Exactamente. Entonces, dice que porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A qué se está refiriendo eso? A la tierra prometida que fluye leche y miel. Entonces, ¿a qué se está refiriendo eso? Entonces, miren que es importantísimo porque esa promesa viene desde Abraham, luego pasa a Isaac, luego a Jacob, y luego Jacob se vuelve a Israel, y Dios les dice, entren a la tierra prometida. Pero todo es una analogía de lo que realmente Dios le había prometido a Abraham. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces miremos Juan 14. Versículo 1. Versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros también estéis. Entonces, ¿qué era lo que esperaba Abraham? La vida eterna, ¿verdad? La morada eterna que Dios estaba preparando para él. Entonces la fe no es algo de este mundo, sino que es algo para vida eterna. Entonces ahí sí ya, para que sigas desarrollando el tema. Sí, Solo quería como... Esa era la explicación, porque de hecho la pregunta que de hecho todos debemos hacernos es esa, o sea, es fe, pero ¿fe en qué? ¿O fe en quién? Porque siempre decimos, no, es que yo tengo fe, lo que hablamos ahorita, no, yo tengo fe que voy a conseguir la casa y, como decía Samuel, la pizza, ¿no? Y eso, pero no, realmente. Y declaro. Exacto, sí. Y pactos, ¿no? Pactos, decretos, declaro que con fe eso va a llegar, pero resulta que como vemos en la palabra, y la palabra es tan clara, tan sabia, ¿no? Entonces ahí nos explica que realmente la fe no es eso que estábamos pensando, sino que es acerca de la palabra, del cumplimiento de la palabra. Es que, mira que yo quiero ahí aportarte algo, y es que hay dos cosas muy diferentes en cuanto a eso, ¿sí? La Biblia nos está hablando de la fe, ¿cierto? Y el diablo también está hablando de eso precisamente que estamos diciendo, de decretar y de decir. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo ayunó, y después del ayuno el diablo vino y lo tentó, ¿cierto? Entonces él le decía, ordena que estas piedras se conviertan, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros debemos entender de que el diablo está diciendo, está hundiendo la gente en este mundo. O sea, ordena, decreta, písalo. Mientras que el Señor Jesucristo, ¿cómo le respondía? Escrito está. Escrito está. Mi Padre, escrito está. O sea, él no le respondía humanamente, sino que le respondía es con las palabras. Entonces, mire, ahora la pregunta es lo que ha dicho Samuel.
Jesús no podía convertir esas piedras en pan. Claro, lo podía hacer. Entonces, ahora yo les hago esta pregunta. ¿Dios no les puede dar a las personas cada dos apartamentos? Claro que lo puede hacer, pero es que el propósito de Dios no es ese, sino que todo tiene un fin, ¿sí? Entonces yo no puedo vivir para este mundo porque este mundo perece. Entonces sí, usted puede tener, de pronto se le puede dar su apartamento, de pronto se le puede dar su casa, y chévere, y es una bendición de Dios también, porque también dice la palabra que Dios va a proveer en esta carne, porque nosotros también necesitamos en esta carne para subsistir, pero eso no puede ser el motor de nuestra fe, o sea, eso no puede ser lo que nos impulsa a creer en Dios, porque si no estaríamos, lo que dice Samuel, en este mundo como el diablo, ordena De hecho, esas cosas materiales que el Señor nos provee es precisamente para llevar también la vida eterna, ¿sí? No para quedarnos solamente pensando en las cosas terrenales. Y él realmente sí, como decía Samuel, le respondiera con lo que dice la palabra. Por eso es que al hacer las cosas debemos es ir a la palabra. Entonces, sí, esa era la pregunta. Entonces, ¿fe en qué o fe en quién? Entonces ya respondimos, es en el cumplimiento de la palabra. Ahora, la pregunta es, porque decía que por justificados, ¿no? Pero resulta que entonces, ¿qué pasó con la promesa? Porque nosotros estábamos viendo el ejemplo de que si yo voy y le digo, Señor, no, pues yo me porté bien. Y no me puedo justificar, entonces, ¿qué pasó con la promesa? Él me dijo que íbamos a ser benditos o bendecidos los gentiles. Entonces, vemos acá. Nosotros somos bendecidos, o en conclusión, nosotros somos benditos porque el Señor Jesucristo nos justificó. No es por nuestras obras, es porque el Señor Jesús ya pagó el precio de nuestro pecado, ya nos redimió, nos dio la salvación por gracia, no porque nosotros la merezcamos. Por eso somos benditos. Y Jesús es la simiente de esa promesa que le había dado a Abraham, que a través de sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, porque ahora nosotros los gentiles podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. ¿Pero por qué? Por Él, por Jesús. Por un hombre entró el pecado al mundo, ¿no? Dice la palabra, por Adán. Y también por un hombre, o sea, en este momento hablando de Jesús, que fue Dios mismo que se rebajó, que nos salvó, entonces ahora hemos recibido esa justificación. Pero entonces, bueno, ya nos dio la justificación, o sea, ya pagó. ¿Cómo hacemos nosotros para recibir esa justificación? ¿Sí? Porque Él ya lo hizo, pero si nosotros no recibimos esa salvación, entonces no vamos a poder, no somos benditos, ¿verdad? No va a poder decir, vengan a mí benditos de mi Padre, porque no hemos recibido esa justificación. Entonces la palabra dice que en Juan 20:30, si queréis lo buscamos, por favor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Exacto. Entonces, es creyendo en Él, como nosotros podemos ser benditos, ¿no? Él cumplió, Jesús es el cumplimiento de esa promesa, ¿sí? Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a ser benditos realmente? Recibiéndolo. Y así es el cumplimiento de la palabra, creyendo en Él. Ese es el propósito de la palabra. O sea, realmente nuestra fe es que es el cumplimiento, que se lleve a cabo el cumplimiento de la palabra, de esa promesa. Ya Jesús vino y ahora Él resucitó, y al irse a estar allá en el cielo, ¿sí? Nos ha dejado la promesa del Espíritu Santo, que es el que nos guía y es el que nos lleva precisamente a Jesús. Nos da testimonio del cumplimiento de la promesa. Vamos a mirar a través de la palabra.
¿dónde muestra que Él es el cumplimiento de la palabra? Realmente toda la Biblia habla de eso, pero no podemos, pues por cuestión de tiempo nos gastaríamos mucho. Vamos a tomar solamente algunos pasajes. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sucede que cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, todo el tiempo hay profecías, y todas las profecías hablan de ese Mesías, el cumplimiento de la promesa, de aquel que iba a venir, de aquel que nos iba a salvar, de aquel que era la esperanza, de aquel que era la vida. Entonces ahí vemos, dice que vendrá y que será llamado Emmanuel. Entonces, Caro, por favor, pues... dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Exacto. Entonces ahí vemos que es el cumplimiento, ¿no? Ahí mismo dice, todo esto sucedió para que se cumpliese, ¿verdad? Lo que había dicho el profeta, que era Lucas 1, 30-33. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿De quién estaba hablando? De Jesús, de Jesucristo. Veamos Salmos, ahí también hablaba del nombre de Jesús, no recuerdo si en Mateo 21-23. Sí, Decía el nombre de Jesús, que es el que salva, ¿no? Uno dice Dios con nosotros. Emmanuel, que es Dios con nosotros, y Jesús, el nombre de Jesús, que es el que salva, ¿verdad? Está ahí Mateo. Dios salva, por cierto. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. ¿Está ahí? No, en otra traducción dice, mi hijo eres tú, ¿no? Yo te engendré hoy, dice, en otra versión. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, en Salmos estaba profetizando acerca de Jesús, mi hijo eres tú, que sería llamado Hijo de Dios. En Lucas 1:32 el ángel está hablando a María, que el bebé que va a nacer será llamado, y Marcos 5:7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hasta los espíritus inmundos, y vemos también en otros apartes que ellos reconocían que era el Hijo de Dios. Marcos 3:11, Caritos, me colabora. Y los espíritus, Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios. Entonces ahí hay cumplimiento de las profecías acerca de Jesús. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es el dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Igualmente profetizando acerca de Jesús. Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿A quién describe? Igualmente a Jesús. Romanos 1. que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre,
entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahí está. Que nosotros ahora somos llamados a ser de Jesús, gracias a que Él nos ha justificado y solamente pues por Él los gentiles también hemos recibido, podemos acercarnos a Isaías Isaías 35:4. Dice la palabra del Señor: decidan los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Exacto. Entonces, veamos con Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, al 11. el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces ahí vemos, ¿no? La profecía decía, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá. Y en forma, ¿no? Dice ahí la palabra forma. Y en Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen de Dios y la forma de Dios, pues en Jesús. No, acá en Filipenses es donde dice que Jesús siendo la forma de Dios. Ya. En Colosenses 1:15 es donde dice que Él es la imagen de Dios. Sí. Exacto. Entonces ahí se está cumpliendo esa promesa. Dios mismo no escatimó, que dice la palabra ahí, en ser Dios, sino que se rebajó a lo sumo y vino a esta tierra y se rebajó. Dice el y cual nos dio la salvación. siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Exacto. Se despojó de ser Dios para venir y glorificar al Padre y salvarnos a nosotros por su gracia. Vemos ahí en el texto inicial de la prédica que el ángel viene y le dice a la Virgen, vas a engendrar un hijo que es concebido por el Espíritu Santo y él es el cumplimiento de la promesa. Eso es lo que realmente está hablando el texto. Él es el que va a venir a ser Señor de señores. Él es el Mesías esperado. Entonces, Él es el cumplimiento de la promesa y esas profecías se han cumplido, ¿no? Se cumplieron en Jesús, ahorita se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Porque la palabra es verdad, porque Dios no miente, porque Él no miente, porque su palabra no es como la de nosotros. Nosotros en nuestras promesas podemos decir, sí, yo te prometo hacer algo y después nos falta voluntad, nos falta responsabilidad, nos falta lealtad, pero No sobran excusas. no sobran excusas, exacto, pero a Dios jamás le van a sobrar excusas, jamás le va a faltar voluntad, jamás le va a faltar lealtad, jamás va a faltar a su palabra. Así mismo, ¿no? Exacto, así mismo, Porque no es porque la lealtad a nosotros. a nosotros, sino a su palabra. Por eso es que es nuestra fe, saber que esa palabra se va a cumplir, porque así lo ha dicho, porque como dice la palabra, ha dicho y no lo hará. O sea, y lo hará, y lo hará. Entonces, es el mandamiento. La palabra es mandamiento, por eso se cumple, por eso no se puede comparar con la palabra de nosotros. Mira este versículo acá en Santiago que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no muda, Dios no Por muda. eso, por ejemplo, Jesús también decía: oye, ustedes no se preocupen por lo que han de vestir o lo que han de comer, porque si el Señor se encarga de los lirios del campo que mañana van a ser quemados, si Él los viste así con todo su esplendor, o las aves comen y no tienen con qué trabajar, ¿cuánto más ustedes? Dios no les va a proveer. El hecho es que Dios va a proveer las cosas en esta carne, lo que hablábamos, para que nosotros podamos hallar. Es lo que dice mi papá. O sea, muchas personas vienen acá a decirnos: ay, es que yo te digo en el nombre del Señor que tú vas a ser bendecido.
La palabra ya lo ha dicho desde hace 2000 años. Entonces, Sí, Eso es porque nos Bases. sorprendemos y entonces, ese es el punto. Que en cuál está la intención de nuestro corazón. Por esas cosas, listo, tranquilo, el Señor le va a dar todo eso. Pero si su corazón está en eso, pues ahí va a quedar eso. porque Entonces, dice no es que el nuestro Señor, corazón. no es que nosotros vengamos al Señor y de pronto tenemos alguna necesidad y el Señor no nos vaya a escuchar. Al contrario, Él nos va a escuchar. Por eso Él dijo, o sea, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré, conforme a su propósito, lo que está diciendo Jesús. Entonces el Señor sí va a proveer en esta carne, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos cumplir su propósito. Entonces, lo que tú dices y lo que mi papá decía, o sea, Dios ya dijo, ya, Él nos va a bendecir. Entonces no necesitamos como estar preocupados, ay, ¿será que el Señor sí hará esto o no hará? Sino que tenemos la plena certeza, primero de que Él nos salvó realmente, y que esa es la certeza absoluta, pero que también Él no nos va a dejar en vergüenza y no nos va a dejar caer, sino que, por eso decía en Habacuc, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. El Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Y eso viene dentro de eso, de que también el Señor nos va a bendecir, de que aunque todos se levanten contra nosotros, toda la tierra diga no, es que, y todos nos vituperen, el Señor no nos abandonará. Por eso Esteban pudo morir con toda firmeza y decir, y se paró con todo el valor a predicarles a los fariseos sabiendo que lo iban a matar, porque el Señor nunca lo abandonó, y esa es la promesa también increíble, que el Señor no nos va a abandonar ni en esta vida ni en la vida eterna. Eso es increíble. Bueno, pues yo quiero poner aquí un puntico. Al principio hablábamos de la bendición, ¿cierto? Hablábamos de que era la bendición en el Antiguo Testamento. Entonces ahorita pues quiero también compartir un versículo que habla en Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. O sea que ahí podemos decir cuando dicen, no, es que Dios te va a bendecir porque te vas a ganar un carro. No. Es en Cristo, con toda dádiva, Es que, con todo en espiritual, dice ahí, ¿no? es que dice ahí, dice que nos bendijo, o sea, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y sabes cuál es el punto? La intención del corazón del hombre. Entonces, ¿en qué está puesta la mirada del hombre? En las cosas de este mundo. Pues Jesús dijo, el mundo y sus deseos pasan, pero el que permanece en la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ese es el punto de dónde está nuestro corazón. En las cosas de este mundo, pues perdimos, lastimosamente. Porque todo eso va a quedar acá. Pero si nuestro corazón está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pues la palabra también dice, las demás cosas vendrán por añadidura. No porque, ay, sí, vamos a estar bien y vamos a tener todo, sino porque el Señor sí se va a encargar de nosotros. O sea, estamos en sus manos. Lo que comentábamos en el grupo pasado, que la bendición, porque es más bendición que la salvación y la vida eterna. Entonces, comparábamos de Pablo y de los apóstoles. ¿Cuáles eran las cosas materiales que tenían? Ellos antes se despojaron de todo. Entonces, si nosotros no tenemos esa casa soñada, ni esas cosas materiales, entonces ya no estamos con Dios. Ya Dios... Lo que dice aquí en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Bueno. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sí? Todo lo que Dios hace es para que lo alabemos a Él. Todas las cosas que nos ha dado, los carros, las casas, las vacas, bueno, en fin, todas esas cosas. Eso es para hacer la obra y alabanza de Dios. Pero así mismo como nos da eso, el que termina metido en una cárcel, eso también es bendición para que él en la cárcel donde está. Porque todo se ve tiene la un salvación. propósito. ayuda Por para eso. exactamente. Sí, entonces no es simplemente esperar lo material, es que Claro. cualquier circunstancia es el propósito, o sea, es cumplir el propósito. Es la bendición, Sí, es la bendición. Lo que pasa es que algunos, sí, Lo que podemos pasa es decir que que Dios sabes nos que ha dice bendecido. Proverbios. Mira lo que dice Proverbios. Eso está, Dios mío, Proverbios 30. Nosotros podemos ser, o sea, Que decir que dice, mira, estamos bien. 31. por nuestra condición humana es que el Señor hace eso, por nuestra dureza de corazón. Entonces, Sí.
Hay un proverbio que dice esto, no sé si se acuerdan ustedes, dice, Señor, no me des más de lo que yo necesite para que yo te reniegue, para que yo me olvide de ti, y no me des y no me des menos Menos para que yo no venga. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, claro, el Señor ¿Proverbios hace- qué? Proverbios 38 y 9. Eso. 38. Entonces, es por la dureza del corazón del hombre. Porque, y por eso el Señor da de acuerdo a nuestra condición, lo que tú decías. Entonces, claro, si una persona está en la cárcel, pero está predicando el Evangelio, sí, si está predicando el Evangelio, claro, el Señor lo llevó allá y todo eso. Por ejemplo, Pablo, el Señor lo llevó a todo eso. Y para él eso era su bendición, estar ahí en la cárcel. Entonces, claro, cada una de las circunstancias de nuestra vida es también de acuerdo a la medida de nuestro corazón. Por eso dice que a uno les dio un talento, a otro les dio 3 talentos. Hablando de la capacidad que nos dio para llevar esta vida de fe. Entonces, claro, si una persona, vengo yo y le doy, por ejemplo, a un niño, si yo vengo y le doy hoy a David 5 millones de pesos, pues obviamente se va a volver loco y claro, No sabe qué hacer con es ellos. lógico. Se pone a jugar. Los va a echar en el baño. Entonces, así mismo es el corazón. Para tener avioncitos. Así mismo es el corazón del hombre. O sea, si nosotros hoy, si tal vez alguno de nosotros hoy tuviera mucha plata, de pronto no estaría acá. Entonces realmente no sería bendecido, sino que sería antes maldecido, porque eso dice la palabra. El que no lo recibió, condenado es. Entonces lo que tú dices al final todo esto pasa y todo esto que vemos va a pasar. Sí, el Señor sí nos va a ayudar como en esta vida para que precisamente como dice el Proverbios, no le digamos, tú eres malo, ¿sí? De pronto, Sino que el Señor sí nos va a sostener. Van a haber dificultades. Pablo estuvo en la cárcel todo el tiempo. Entonces, entonces no fue bendecido. No, claro que sí. esa era la claridad que estaba haciendo Carlos. Que el hecho de que de pronto uno está pasando una dificultad o que no tenga pronto una casa lujosa o que por lo menos no esté pagando arriendo no quiere decir que realmente no esté amando a Dios. Quizás Dios también le permite estar en ese lugar donde está pagando arriendo para que te predique. No quiere decir que no esté recibiendo en ese momento la bendición de Dios. Entonces, el punto Aunque es esté en que pecado, como le hacían decir. el punto es que, como dice Jesús, la bendición no es espiritual, no es No material, material, sino sino espiritual. espiritual. Entonces, claro, las Ya. cosas de este mundo sí nos van a ayudar Claro. para llevar la vida de fe. Pero para ayudar a alabar, dice, Eso es lo que alabar. Claro, hacer la obra, precisamente la alabanza de Cuando Dios, decimos, es hacer la cuando obra. dice aquí Efesios de a fin de que seamos para alabanza de su gloria, ¿cómo vamos a alabar la gloria de Dios? Pues a través de nuestras cosas materiales podemos dar el testimonio de que hay un Dios grande y poderoso y de que darle a conocer la palabra de Dios a la gente. Eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante. Exacto, si yo tengo No un que carro, porque yo tengo una casa, entonces, no saben que bueno, este muy bien. No. lo llevo, Por yo eso, puedo por eso. hacer Hay un video, Ay, que la otra vez yo les mandé por WhatsApp que decía, Dios no te va a preguntar cuántas casas tuviste, sino a cuántos recibiste en tu casa para predicar la palabra. Exacto. No qué marca de carro tenías, sino a cuántos ¿Cuántos transportaste para darle la palabra. Miren que Dios Dios usa usa lo que sea. Entonces, por ejemplo, lo que está diciendo mi papá es verdad. O sea, por medio de algo que para nosotros de pronto es absurdo, puede llegar una persona y ahí uno le puede predicar el evangelio. No por las cosas materiales. Sino No, son las es que mire, yo circunstancias. tengo un carro y entonces soy bendecido. No. Sino que, por ejemplo, acá estaba el hermano Luis, perdóname un momentico, y él hablaba, es que el Señor me bendijo con unas hectáreas de piña y todo eso, pero cuando la gente venía y le preguntaba, ay, mire, uy, usted, entonces él qué hacía, él les predicaba el Predicar evangelio. la palabra. Entonces, Porque- ¿fue bendición eso o no fue bendición? Lo que pasa es que hay gente que predica, pero algo errado. No Claro, predica el claro. evangelio, sino que dice, si usted está con Dios, Dios le va a proveer su casa, y ese no Ese es es el el propósito. punto, ese es El el propósito punto. es que si llegan a eso es poder decirle sí, pero hay algo más importante que todo esto. Y eso que era es la lo que nos vida eterna. enseñaba Estamos el hermano muertos en Luis. el espíritu, pero que a través de Jesús tenemos vida en nuestro espíritu. Exactamente, y eso era lo que decía el hermano Luis. Claro, el Señor me bendijo y todo eso con estas tierras, pero yo ya a la final eso Esas pasa, piñas ¿sí? se van a quedar Pero lo aquí. importante es que la gente venía y me preguntaba y yo les daba el evangelio. Entonces miren cómo algo
material se convirtió en Sí. una bendición. en Y vida sobre para todo para otros. una población donde él está, Es que es difícil. de difícil El punto es que, acceso. claro, en estos tiempos la visión se ha distorsionado y le predican es por eso, vainas. Y les dicen a las personas, es que la bendición es que usted tenga carros, es que la bendición, y no, yo ya sino no que me- la bendición es que usted tenga la vida eterna. Ya viene Y la el decisión Señor. del apartamento. Sí, o el esposo, ¿no? Así es. Vamos a continuar para ya Sí, finalizar. claro. Entonces hablaba de eso, de que había venido y le había dado esas palabras el ángel a la Virgen, ¿no? De hecho lo voy a leer aquí rápidamente. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y Señor Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces vemos, la Virgen, de ella podemos aprender mucho, podemos aprender lo que es la obediencia como discípula, porque realmente ella se negó, o sea, nunca, en ese momento no le dijo al ángel, ay no, porque es que, ¿Qué van a decir de mí? ¿qué van a decir de mí? Sí, mi mamá, o sea, mis vecinos, José me va a dejar, Mi yo ya novio. me- saber, ¿no? Ella no se puso a pensar en eso, simplemente Y más en esa esa situación, época, ¿no? En es esa que época la muerte. encontraban así. ella negó sus emociones en el momento en que no pensó en lo que iban a hablar de ella, en lo que iba a pensar José. En su vida, ¿no? Negó sus emociones y negó su vida terrenalmente, porque en esa época ella sabía que la iban a apedrear hasta la muerte, pero era gravísimo el hecho de que ella quedara embarazada así como, porque sí, Como que sí. ¿sí? O sea, como que, ¿cómo iba a explicar eso? Entonces ella se negó, podemos aprender eso, realmente se negó, eso es lo que también la palabra dice, que nosotros debemos menguar para que el Señor Jesús crezca en nosotros, negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos. Eso nos enseña a ella, sin embargo, la palabra dice claramente que solamente es al Señor a quien debemos adorar. Entonces yo les invito para que abran por favor Apocalipsis 5:13 y lo leamos todo. Ella dice que el Señor la ha salvado y que le ha dado su favor, porque ella ahora será llamada bendita entre todas las mujeres, porque el Señor le dio esa bendición, ¿no? Porque la promesa vino a través de su vientre. Pero además de eso, porque también la salvó. Ella misma reconoció que ella también era pecadora y necesitaba un salvador. Apocalipsis 5:13. Listo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿A quién? Al Cordero. ¿A quién? Al Cordero. No a nosotros. No a nosotros. Solo a Él. No a ningún ser creado, no a nada material. No al hombre. Solo a Él. Al que está Solo a sentado Él, al que en está el sentado en el trono. y Al Cordero que fue inmolado. Él fue el que fue inmolado en la cruz. ¿Sí? Entonces, eso vemos. La palabra se cumplió en el Cordero. Y además, las profecías se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo por cuanto el Espíritu Santo nos sigue dando testimonio de Él. Y Él volverá por su iglesia. Que es la promesa, Que es la promesa la, vigente. la promesa que está vigente. Que Él volverá por su iglesia. Amén. Entonces,
Señor.